Iniciamos la tercera temporada de ¿Cómo lo ves? Este podcast indispensable para nuestra salud ocular gracias a Laboratorios Green. Muy bienvenidos. Muy bienvenidos a nuestro podcast que por supuesto tiene que ver todo con nuestra salud. Y más aún cuando se habla de la salud visual o la salud ocular. Y cómo es que una de las enfermedades que más padecemos en México, que es la diabetes, afecta precisamente y nos da complicaciones oculares. El podcast de Laboratorios Green es verdaderamente un referente obligado porque hay especialistas de primeras ligas como el doctor Rodrigo Lechuga Pérez Santa, a quien estoy presentando, doctor. Él es oftalmólogo y retinólogo especializado en cirugía de retina y vitrio. Actualmente trabaja en Visualud y en la Clínica Oftalmológica Anzures. Tiene una sólida formación, por supuesto, académica, no se diga, en la Universidad de Anáhuac del Norte y una residencia en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Y claro que su expertise y todo su conocimiento ha contribuido a través y se ha conocido a través de numerosos congresos y también ha participado en cursos internacionales. Contribuye mucho a la docencia y a la investigación de nuestro país. Doctor Rodrigo, muy bienvenido a este podcast. Gracias por estar con nosotros. Hola, Rocío. Al contrario, gracias a ti, gracias a todo tu equipo por la invitación para platicar de un tema pues que es a mí me gusta mucho, es un tema muy interesante, pero sobre todo que es un tema que en México es necesario que escuchemos, por lo que tú decías de la prevalencia de la cantidad de gente que tenemos de mexicanos que sufren de diabetes mellitus. Así es, en ese sentido. Claro, en ese sentido, por favor, cuéntanos, para poner en contexto a la audiencia, a quienes nos están escuchando, ¿cómo afecta exactamente la diabetes a lo que es precisamente la salud ocular? Bien, gracias por la pregunta, Rocío. Mira, pues cómo funciona es que la diabetes, como todos sabemos, en términos generales, es una enfermedad en la que existen niveles elevados de forma constante en la sangre de azúcar, de glucosa. Esto sucede por diferentes mecanismos y esta elevación de la glucosa causa un daño en las paredes de los vasos sanguíneos. Recordar que los vasos sanguíneos nos sirven para llevar oxígeno, nos sirven para llevar información, nos sirven para llevar el sistema inmunológico a todo el organismo y los ojos no son la excepción. Entonces, como más afecta la diabetes los ojos es que si tú piensas en un ojo, imagínate la parte de delante del ojo y luego imagínate la parte de atrás, ¿no? Entonces, la parte de atrás es donde se encuentra la retina. Y la retina es un tejido, no podemos nosotros ver la retina desde afuera, necesitamos aparatos especiales para ver la retina de un ser humano. Y estos niveles elevados de azúcar de forma constante en la sangre dañan, como te decía, los vasos sanguíneos de todo el organismo y en especial vasos sanguíneos pequeños, como los vasos sanguíneos de la retina. ¿Podría interrumpirte en sí, por un favor, momentito? Para que la audiencia sepa y los de a pie también entendamos. Finalmente, la diabetes es ¿qué es exactamente lo que genera en nuestro organismo? ¿Por qué se eleva el azúcar? Así nos explicas un poquito. Sí, claro. Lo que pasa es que en un paciente que tiene diabetes, bueno, hay diferentes tipos de diabetes, pero básicamente lo que pasa es que existe algo que se llama la insulina, que nos ayuda a llevar la glucosa adentro de los tejidos. Nosotros producimos insulina de forma natural y entonces en diabetes ya no se produce de forma adecuada insulina y los tejidos, los órganos periféricos también empiezan a ser resistentes a la función de esta insulina. Entonces, si esto no funciona de forma adecuada, tú empiezas a consumir alimento que tiene azúcar, todos los alimentos, o casi todos los alimentos tienen algún grado de azúcar, llega a la sangre y el objetivo es que llegue ese azúcar a los órganos. Pero como no tienes, digamos, suficiente insulina o tus órganos ya no les funciona de forma adecuada esta insulina, entonces no puede llegar el azúcar o la glucosa al órgano que tiene que llegar. Y si no llega a ese órgano, está circulando en la sangre todo el tiempo. Y eso hace que si tú le mides a alguien que tiene diabetes cuánto azúcar tiene en sangre, va a tener niveles altos porque no está pudiendo entrar al órgano objetivo, digamos. Que el azúcar nos ayuda a tener energía, nos ayuda a que funcionen los procesos, digamos, moleculares adentro de las células. Entonces, alguien que está sano, normalmente pues, esta insulina ayuda a meter la glucosa a los órganos y en alguien que tiene diabetes ya no funciona ese mecanismo de forma adecuada. Entonces mantienen niveles de azúcar
elevados de forma constante en sangre. Por lo que tiene que tener tratamiento con insulina, ¿no? No Las todos, aplicaciones, ¿no depende un poquito todos? del tipo de diabetes. Ok. De modo grueso, clasificamos a los pacientes en diabetes tipo 1, tipo 2. Los diabéticos tipo Ujú. 1 generalmente les conocemos como que son insulinodependientes. Desde chicos producen una menor cantidad de insulina porque no funcionan de forma adecuada las células que producen esta insulina que están en el páncreas. Y los diabéticos tipo 2, que es mucho más común en México, sí tienden a producir insulina, pero no funciona de forma adecuada. Digamos que existe cierta resistencia de los órganos a que esta insulina funcione de forma adecuada. Pueden Ok. también en el futuro disminuir la producción también de insulina. Entonces, parte del tratamiento en algunos pacientes es la sustitución de esta insulina. Pero en México te platicaba que es más común la diabetes tipo 2, Tipo que 2. va un poquito más de la mano de factores, sí, genéticos, pero sobre todo de factores ambientales, malas costumbres, alimentación, abusos, excesos, que eso es súper importante, ¿no? Y si me han diagnosticado diabetes, ¿cómo es que debo tener esa visita en periodicidad o cada cuándo debo visitar al oftalmólogo para saber cómo está mi visión? Bien, pues mira, se sugiere que cualquier paciente que se diagnostica con diabetes tipo 2, en el momento del diagnóstico, o sea, esa semana, esos meses, tiene que acudir con un oftalmólogo. ¿Por qué? La mayoría de los pacientes que tienen diabetes tipo 2 no es como que un día se dispara el azúcar, sube demasiado y ya nunca vuelve a bajar. Generalmente tienen picos y sube y luego baja, sube y luego baja y poco a poco va subiendo. Entonces, lo peligroso de la diabetes es que la mayoría de los pacientes, sobre todo en la diabetes tipo 2, no se dan cuenta que tienen diabetes porque muchos no les genera síntomas o los síntomas son Ujú, sutiles o pequeños ujú. y asumen que es normal. ¿Cuáles son los síntomas? Pues empiezan a tener más hambre, empiezan a tener más sed de lo habitual, empiezan a orinar con más frecuencia, pueden haber cambios en el peso, pero pues hay gente que dice eso es normal porque pues subí de peso y pues estoy gordito y por eso como más y me da más sed, ¿no? Y Sí. eso es peligroso porque los pacientes no se dan cuenta que tienen la enfermedad porque se sienten bien la mayoría y generalmente en México la mayoría de los pacientes que llegan con nosotros ya tienen más de 10 años de ser diabéticos, entonces sobre Caray. todo los tipo 2. Y Sin esta saber. enfermedad daña, sin Ujú, saberlo, y esta enfermedad daña ujú, los ojos por un tema acumulativo. Entre más tiempo tengas diabetes y más alta esté tu ujú. azúcar, es peor. Entonces, por eso se sugiere que todos los diabéticos tipo 2, cuando se diagnostiquen, tienen que ir con el oftalmólogo porque tienes que asumir que tiene muchos años atrás de ser diabético y que no lo sabía. Con los diabéticos tipo 1 es diferente porque ellos generalmente se diagnostican de forma más oportuna, se diagnostican un poquito más temprano porque como no producen de forma adecuada insulina, pues tienen descompensaciones más bruscas, tienen síntomas Ujú. más bruscos y eso hace que se diagnostiquen con diabetes un poquito más temprano. Entonces, en resumen, te diría que los diabéticos tipo 2, en el momento de que se haga el diagnóstico, tienen que revisarse los ojos y los diabéticos tipo 1, pues en los próximos 3 años, 4 años, 5 años, tienen que ir con el oftalmólogo. Es que de verdad es una de las afecciones más graves y más grandes de la diabetes, ¿no? Los ojos. Y en ese sentido, cuéntanos, por favor, Rodrigo, ¿cuáles son las complicaciones oculares más frecuentes que se dan precisamente en las personas con diabetes? Bien, la complicación más común es desarrollar daño en la retina por diabetes, que se llama retinopatía diabética. Entonces, ¿en qué consiste esto? Alguien que tiene diabetes hace muchos años o pocos años, pero con niveles muy, muy altos de glucosa, te platicaba que la retina es un tejido que está en la parte de atrás del ojo, que tiene una cantidad muy alta de vasos sanguíneos, de venas y Ujú. de arterias. Entonces, esta elevación continua del azúcar en sangre, pues empieza a dañar las venas y las arterias del corazón, del cerebro, de los ojos, de todo el organismo y en especial de la retina. Y al irse dañando los vasos sanguíneos de la retina, empiezan a aparecer ciertas lesiones en la retina que al inicio pueden dar o no síntomas, que eso también la hace muy peligrosa, y a eso le llamamos retinopatía diabética, cuando se empieza a Okey. dañar la retina a consecuencia de la diabetes. ¿Esto puede llevarte al tema del glaucoma, donde pierdes la visión? Sí, bueno, la retinopatía diabética, dentro de la retinopatía diabética, pues hay otras complicaciones. Una de ellas, como bien dices tú, es el glaucoma, que ese es
una de las complicaciones. Hay muchas complicaciones que pueden haber en los ojos porque la diabetes daña todo el ojo. O sea, no nada más la retina, sino todas las estructuras oculares se afectan. Y una de las complicaciones más temidas es el glaucoma por diabetes. Hay muchos tipos de glaucoma y glaucoma es que se empieza a dañar otra parte del ojo que se llama nervio óptico. Entonces, los pacientes que tienen glaucoma por diabetes generalmente se les empieza a subir mucho la presión del ojo, así como tenemos presión en las arterias, también hay presión en los ojos. Y entonces estos pacientes se les empieza a subir la presión del ojo de forma muy rápida y pueden perder la visión de forma irreversible en cuestión de días. Esa es una de las complicaciones que puede haber. También puede haber infartos en la retina, pueden haber desprendimientos de retina, pueden haber úlceras en la córnea, pueden haber infartos en el nervio óptico, pueden haber ojo seco, muchísimas complicaciones a consecuencia de la diabetes, pero la más común es la retinopatía diabética. Ya que nos estás diciendo de tantas cosas tan importantes que debemos además tomar conciencia todos, porque nadie estamos exentos de tener diabetes, ¿cuáles serían las medidas preventivas que podemos tomar, empezar desde ya para evitar esto? Bien, pues mira, te diría que siempre el tema de la medicina preventiva es la mejor opción, porque la medicina preventiva es mucho más barata, la medicina preventiva es exitosa a final de cuentas, y en México más bien tenemos una medicina curativa, que eso no es lo ideal. Entonces, ¿cómo prevenir? Si tú tienes familiares que tienen antecedente de diabetes, eso te hace tener un poquito más de riesgo de desarrollarlo. No quiere decir que lo vas a tener, pero es común, casi todos los mexicanos tenemos algún primo, algún tío que tiene diabetes mellitus. Entonces, el que tú sepas que tienes algún familiar cercano con diabetes, pues te tiene que hacer prender el foco de decir aguas. Eso es uno. Dos, tengas o no tengas familiares, pues con diabetes mellitus, pues una vez al año, cada año y medio, te hagas unos laboratorios, un chequeo general. Lo puedes hacer, ya está de moda en cualquier laboratorio que te hagan check-ups, puedes ir con tu médico de cabecera y que te diga qué laboratorios hacerte. Algo tan sencillo como hacerte una química sanguínea, que es un estudio pues bastante accesible, te puede decir, oye, cuidado, ya estás en rangos de peligro, no pasa nada, revísate otra vez en un año. Entonces, eso es bien importante y siempre buscar la atención médica, pues es lo ideal para que te orienten. Recordar que pues ahorita con Google tenemos muchísima información, pero también saber que hay que guiar esa información, ¿no? Entonces, que se te prenda el foco si tienes familiares con diabetes, que te revises, y el pilar te diría que sería el control de la dieta. Como te platicaba hace rato, la mayoría de la diabetes en México es diabetes tipo 2, que está más fuertemente asociada a una mala alimentación, a hábitos de sedentarismo. En México pues tenemos comida muy rica, pero desgraciadamente la comida en México pues tiene mucha grasa, tiene alto contenido de carbohidratos, nos encanta el refresco. Entonces, sabemos nosotros, entre comillas, obviamente no es eso, pero decimos que todo lo que es lo que empieza con té es malo, lo que nos encanta de tacos, tostadas, tamales, tortillas, todo, claro. todo eso realmente son alimentos que pues no es que sean malos por sí solos, pero en México nos gusta abusar de eso, de las papitas, del refresco, no caminamos tanto, no hacemos ejercicio, y esa es la combinación perfecta, más los genes para desarrollar diabetes mellitus. Es muy importante eso, pero también es algo que nos debe, mantener con el ánimo hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, si nosotros sabemos que nos gusta la vitamina T, que ya vimos que no es tan vitamina, ¿no? No. La T también sabemos que igual, si moderamos este tipo de alimentación, también puede ser buena, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿sabes también en cuál? ¿Cuánto consumimos, por ejemplo, ya en México, de hamburguesas, como dices, las papas, ¿no? Las hamburguesas y los hot dogs y estas cosas de la famosa fast food o comida rápida, que luego también eso es terrible. A veces el taco es más sano, ¿no? Sí. La verdad es que todos, en el fondo, la mayoría sabemos qué alimentos, o sea, sin ser nutriólogos, sin tener tanto conocimiento, sabemos lo que es la comida chatarra. O sea, la conocemos desde que somos chiquitos, las tenemos en las escuelas, escuchamos que el gobierno está intentando sacar la comida chatarra de las escuelas, porque desde chicos estamos acostumbrados a consumir, como tú dices, hamburguesas. No es que el taco sea malo, lo que es malo es que nos comamos 5 tacos y que 5 días a la semana te comas tacos, y por sí solo no es malo el taco, es una buena combinación de elementos, pero pues tiene mucha grasa. Entonces, si comes grasa
saturada todos los días, pues es dañino. Y si además te comes 10 tortillas, pues la tortilla es muy buena, pero como todo, ¿no? Nada en exceso es bueno. La tortilla en abuso es mala y si la acompañas con una coca, pues es la combinación perfecta para empezar a que tus niveles de glucosa de forma continua estén elevados y que deje de funcionar de forma adecuada la insulina en tu organismo y pues que acabes con diabetes mellitus. Y es una enfermedad que no se puede curar. Claro, es algo muy importante lo que dijiste ahorita, los niveles de glucosa. Cuando te haces un estudio de la química sanguínea, ¿qué nivel de glucosa es aceptable? ¿Hasta qué rango estás normal? Bueno, la mayoría de los laboratorios te dicen que abajo de 100 es normal. Y de 100 a 126 te ponen en riesgo de que algunos lo llaman como prediabetes o resistencia a la insulina, arriba de 126 ya es anormal. Idealmente una glucosa en ayuno. Entonces, ese estudio que te lo puedes hacer en cualquier lugar, lo que yo te sugiero, hablando de prevención, lo que decíamos, si tú vas y te haces en cualquier laboratorio y te sale arriba de 100, para que ni siquiera nos tenemos que acordar mucho de los números, te sale arriba de 100 y le sale un asterisco ahí al laboratorio donde dice glucosa, tienes que buscar atención médica. Es muy importante entonces nuestra relación de paciente y cuando tenemos ya desarrollado la enfermedad de la diabetes, nuestra relación con el oftalmólogo es básica, ¿no? O sea, necesitamos tener no nada más a nuestro endocrinólogo, sino a nuestro oftalmólogo de cabecera, ¿no? Sí, totalmente, porque algo que a veces cuando doy pláticas de diabetes es importante, es que a veces los doctores, claro que nos equivocamos todos los días también, y a veces pues no podemos sabemos un poquito de todos los temas, o el endocrinólogo sabe, el internista sabe de la retinopatía diabética, yo sé de diabetes, pero pues ninguno de nosotros está tan capacitado, por ejemplo, como el nutriólogo para decirte qué cantidades comer. Pues lo mismo yo tampoco te puedo decir cuál es tu dosis ideal de insulina y al revés pasa lo mismo. A veces tú vas a consulta y pues el doctor, pues, entre que tiene muchos pacientes o lo que tú quieras, ¿no? El tiempo a veces no te dice, oye, tienes que ir a que te revisen los ojos. ¿Por qué? Porque la retinopatía diabética, que es el tema que estamos platicando hoy, es la primera causa de ceguera no recuperable en nuestro país. Okay. Y es una enfermedad que si tú la diagnosticas a tiempo y la tratas, tienes altas posibilidades de que el paciente vea toda su vida. El problema en México es que la mayoría de los pacientes que llegan a consulta, y eso repito, también es culpa de nosotros los médicos, pues tú como paciente no sabes qué es la retinopatía diabética y no sabes que te va a dar esa enfermedad, ¿no? Entonces, a veces no lo explicamos nosotros como médicos y pues puedes llegar ya con un daño muy avanzado cuando ya el tratamiento pues es complicado y muchas veces pueden no salir adelante si llegan en una etapa terminal como cualquier enfermedad, ¿no? Oye, Rodrigo, y en ese sentido, ¿hay suponiendo que no nos hayamos hecho ningún examen, estudio, análisis de diabetes y que no sepamos que la tenemos? Sí. Para la retinopatía diabética, ¿existe estas llamadas red flags? Es decir, alguna sintomatología. Háblame también del edema macular, de la catarata y ya hablamos también del glaucoma, ¿no? Sí. ¿Todo esto va combinado? Sí, es una muy buena pregunta. Yo te diría, ¿cuáles pueden ser los datos de alarma por los que un paciente se puede dar cuenta de que algo no está bien en los ojos? Imagínate, como tú bien dices, pues yo no sé que tengo diabetes, pero me gustaría justamente aclarar unos síntomas que te obligan a ir pronto al oftalmólogo. Y el más importante es la pérdida de visión. Y es una forma fácil de acordarte es, pues los ojos a final de cuentas, ¿para qué sirven? Sirven para ver. Entonces, si tú notas algún cambio en tu visión, chico, mediano o grande, por muy pequeño que sea, oye, veo borroso, pues es que no es normal ver borroso. Y si me ponen lentes, o yo estoy acostumbrado a usar lentes, y me ponen lentes y no estoy mejorando, no es normal. Entonces, dato de alarma principal es visión borrosa. Ese es el síntoma más importante que todas las complicaciones de la retinopatía diabética acaban generando pérdida de visión. Y ese es el síntoma más peligroso. Es raro que un paciente llegue por dolor. Algunos pacientes con glaucoma sí, se les sube la presión mucho y les duele el ojo, pero eso ya están llegando súper tarde. No queremos llegar a ese nivel, porque a veces uno dice, es que no me duele nada, es que el dolor no es un síntoma que nosotros tomamos tanto en cuenta. La diabetes no duele,
Y en los ojos es raro que duela, entonces no pensemos que si no duele no es peligrosa. En los ojos más bien es pérdida de visión o visión borrosa, a veces visión distorsionada. Hay pacientes que pueden ver un incremento brusco de puntitos o mosquitos flotando adentro del ojo, que todos podemos ver cositas que se mueven adentro del ojo, por si algún día las has visto no quiere decir que estás enferma, pero cuando alguien tiene retinopatía diabética y va avanzando pueden tener sangrados adentro del ojo y eso ocasiona que empiecen a ver como telarañas o un incremento de cosas flotando adentro del ojo que generan disminución de la visión. Otra vez regresamos al síntoma principal, disminución de la visión. El ojo seco, el ojo rojo. Pues el ojo rojo en retinopatía diabética no es nada común. No, el ojo seco, pues sí es muy común. Casi todos los pacientes que tienen diabetes tienen ojo seco, pero también existe una pérdida de la sensibilidad generalizada en la diabetes porque se dañan las terminaciones nerviosas. Entonces un paciente con diabetes puede tener un ojo seco muy profundo y que no le dé tantas molestias. Entonces volvemos pérdida de visión. Pérdida de visión es el síntoma más importante. Como tú bien decías. Sí, perdón. Adelante. No, te escucho, por favor. No, termina, porfa. Para platicarte igual, sí, como platicábamos hace ratito también, platicamos de algunas complicaciones, otras muy frecuentes es la catarata. La catarata es que se empieza a poner opaco un cristal que tenemos adentro del ojo, que está hecho de colágeno, que se llama cristalino. A todos los seres humanos nos van a dar cataratas con la edad, después de los 60, 70 años, pero los pacientes que tienen diabetes y en especial retinopatía diabética empiezan a desarrollar catarata más temprano. ¿Y qué genera la catarata? Volvemos a la visión borrosa. La visión borrosa o la pérdida de visión es un síntoma no normal. Ya platicaste un poquito del ojo seco, platicamos también pues, en fases avanzadas puede haber desprendimiento de la retina, que es algo muy serio. Me dijiste de un tema que se llama edema macular diabético, esa es otra complicación de la retinopatía diabética, que consiste en que se inflama el centro de la retina. El centro de la retina se llama mácula. Entonces, edema macular diabético quiere decir edema es líquido en un lugar donde no debe de haber líquido, macular en la mácula, que todos tenemos dos máculas, una mácula por ojo, y diabético, inflamación de la mácula por la diabetes. Okay. Y eso es ¿qué genera el edema macular diabético? ¿Qué genera el desprendimiento de retina? Pérdida de visión. Muy bien. Importantísimo entonces tomar esta concientización, ¿no? De acudir al oftalmólogo como lo hacemos regularmente con nuestro médico de cabecera o nuestro médico general. Danos, por favor, luz, ahora sí que luz en el camino, Rodrigo, por favor. Consejo, alguna otra cosa que le quieras contar a la audiencia sobre cómo avanza la medicina y nos puede ayudar a estas afecciones oculares si tenemos diabetes. Claro que sí. Pues volviendo un poquito a lo que tocabas hace rato, recomendaciones es la prevención. ¿Y cómo podemos prevenir? Revisándonos, teniendo una vida, tratar de que sea una vida no sedentaria, entonces hacer ejercicio, idealmente ejercicio aeróbico, con una alimentación sana. Todas las enfermedades en el organismo se benefician de algo de ejercicio, todas se benefician de una alimentación pues que contenga pocas grasas dañinas, pocas grasas saturadas, que tenga más bien grasas buenas. Están de moda los omega 3, que hemos visto que son buenos en muchas enfermedades de todo el organismo. Una dieta rica en fibra, eso hablando de alimentación. El consejo de la abuela de las zanahorias. Pues sí, digo, las zanahorias es un alimento que tiene muchísimas vitaminas. Que ayuda en muchas cosas. Pero como todo, ¿no? En diabetes tampoco es la mejor idea abusar de las zanahorias, sino porque te comas un bulto de zanahorias, como bien dice la abuela, vas a ver mejor. Eso realmente no sucede. Más bien te diría, pues comer 3-4 veces al día, tratar de no hacer ayunos prolongados. Si tienes sobrepeso, bajar de peso, hacer ejercicio, una dieta saludable, lo que platicamos son consejos importantes, y que te revises. Si no te haces un laboratorio tú, pues vas con el médico de cabecera y que te diga cuál es hacerte. Esas son las recomendaciones, y volver al tema de que cualquier pérdida de visión, cualquier cambio de visión, por pequeño que sea, hay que hacerle caso, porque no te va a doler el ojo aunque tengas la retina desprendida. Es raro que el ojo duela, y nosotros los mexicanos estamos acostumbrados a que si no me duele es que no estoy enfermo, ¿no? Entonces no hay que ir al médico, eso pensamos. No hay que ir al médico hasta que yo realmente tenga dolor. Ahora, si tú diagnosticas retinopatía diabética a tiempo, incluso al inicio de la enfermedad no les damos ningún tratamiento a los pacientes. Les decimos, oye, baja de peso, ve con tu endocrinólogo o tu internista o tu médico general para que te dé la dieta adecuada, te ponga bien las dosis de los medicamentos, y les damos seguimiento.
Si ya llegan en una fase más avanzada, les ofrecemos tratamiento o con rayo láser o con inyecciones en el ojo o con cirugía, y a veces las podemos combinar. Y como tú bien decías, la tecnología nos ha permitido que si diagnosticamos esta enfermedad que es devastadora en nuestro país, pero la diagnosticamos a tiempo, con láser o con inyecciones o con cirugía podemos evitar ceguera. Incluso cuando ya llegan en etapas medias avanzadas, la tecnología nos ha permitido salvar visión. Tal vez no volver a ver como veía hace 10 años ese paciente, pero que tenga una visión funcional para que no dependa de la familia, pues para caminar, para trabajar, etcétera, ¿no? Que eso es lo triste que vemos mucho en México. Pues con eso nos das una luz enorme en el camino. Hay que tener prevención y, por supuesto, de la mano del oftalmólogo estaremos mucho mejor. Muchas gracias, doctor Rodrigo Lechuga, por estar con nosotros en este podcast súper importante sobre diabetes y prevención de complicaciones oculares. Gracias a ti, Rocío, y gracias a todo tu equipo por la invitación. Bueno, pues estarán las redes y todo lo... ¿En qué red te encontramos mejor, doctor? ¿En qué red social? En Facebook, normalmente la página del consultorio Visualud me encuentran ahí, en igual visualud.com me encuentran, en la página en internet es donde más me encuentran. Perfecto. Gracias, doctor. Te estaremos siguiendo con mucho gusto y viendo tu trabajo. Hasta luego. Bueno, pues estamos cerrando nuestro podcast de Laboratorios Green sobre este tema tan importante que de verdad hay que tener. No es nada, esto es para que nos asustemos, es simplemente para tener la prevención y la conciencia y ayudar también a nuestra familia a que tengan el buen hábito de ir al médico y en este caso de ir con el especialista, el oftalmólogo. Soy Rocío Brauer. Nos vemos en la próxima, nos escuchamos en la próxima, en el próximo podcast.